Ustedes saben que dentro de nuestra iglesia tenemos varios ministerios y tenemos la sana costumbre de terminar orando unos por otros. Llevamos también el ministerio de jóvenes y en uno de estos días que hemos pedido al final que oremos unos por otros, me llamó la atención de que algunos jóvenes, cuando llegó ese tiempo, se quedaron mirándose unos a otros a los ojos sin hacer nada. Y cuando les pregunté por qué no estaban orando, me dijeron que no sabían cómo hacerlo. Y esto es algo que nos pasa a todos en algún momento. Sí, permítanme, es algo que a todos nos ha pasado en algún momento y que tal vez nos sigue pasando, ¿sí? Veamos que en Lucas 11:1 le pasó a los discípulos de Jesús. Si nosotros vemos lo que dice textualmente Lucas 11:1, nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este Juan era Juan el Bautista. Vemos que todos en algún momento tenemos la necesidad de aprender a orar de Jesús, ¿sí? Mientras Jordi y Freddy van repartiendo las Biblias, es necesario que todos tengan una Biblia en la mano para que puedan comprobar que lo que les estamos diciendo es la verdad y solamente la verdad. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces vemos que todos tenemos la necesidad, ¿sí? Porque no hemos nacido aprendiendo. Y quería hacerles una pregunta. Me llamó mucho la atención lo de los jóvenes, ¿no? Que a pesar que algunos asisten, no sabían cómo orar o no sabían cómo acercarse a Dios en ese momento. Entonces yo quisiera a todos ustedes hacerles la pregunta. ¿Están ustedes como cabeza de familia o cristianos congregantes enseñando en su casa cómo orar a las personas? ¿Les han preguntado a los jóvenes o a las personas que están en su casa: ¿estás orando? ¿Sabes cómo debes orar? ¿Cómo debes acercarte al Señor? ¿Les han hecho esa pregunta en algún momento? Se las recomiendo que la hagan porque tal vez podríamos llevarnos muchas sorpresas. Y no es que vamos a decirles exactamente cómo lo deben hacer, porque la oración es espontánea, pero ciertamente los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar, ¿sí? Y Jesús les dio una guía de cómo hacerlo. Y vamos a tratar de ir desarrollando este tema, ¿no? De ver cómo Jesús nos enseñó a orar. ¿Sí? Entonces, la enseñanza de hoy se va a titular: Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos de orar, ¿qué podríamos decir de esto? Orar definitivamente es una comunicación directa, ¿sí? Entre Dios y nosotros, las personas, entre el ser humano, nuestro creador, ¿sí? Es una relación personal entre Dios y nosotros, es eso. En esta relación personal nosotros le hablamos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro corazón. Orar también es un acto de fe, ¿sí? Es un acto de humildad, es un acto de dependencia de Dios, ¿sí? Aquí nosotros expresamos a Dios nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestras confesiones, confesamos nuestros pecados, ¿sí? Es aquí donde nosotros suplicamos al Señor. También es aquí donde nosotros intercedemos por otros. Definitivamente el orar es una necesidad espiritual, porque, iglesia, si nuestro cuerpo físico tiene necesidad de ser alimentado 3 veces al día, ¿por qué no nuestro espíritu? ¿Por qué no nuestro ser interior? También tiene esa necesidad de ser alimentado. Y esto se hace cuando entramos en comunión con Dios mediante la oración. ¿Eso es un privilegio orar? Definitivamente que sí, porque nos permite acercarnos al trono de la gracia de Dios. Y si nosotros revisamos en nuestras Biblias, Hebreos 4:16 nos dice lo siguiente: así que
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude oportunamente, ¿sí? No está aquí, pero ustedes lo van a buscar en sus Biblias y es realmente lo que nos dice, ¿sí? Que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia del Señor, porque es ahí donde vamos a encontrar la misericordia de Él, ¿sí? Y la ayuda oportuna de Él. Entonces, nosotros también hemos escuchado la palabra rezar, ¿verdad? Y a veces podemos confundir esas dos cosas, pero no tienen el mismo significado. Orar y rezar tienen un contexto totalmente diferente. Y la palabra rezar es una palabra ya más reciente y proviene del latín, ¿sí? Que es recitare, la palabra original en latín. Y esta palabra significa leer de forma repetitiva, es repetir, ¿sí? Y básicamente se refiere a la repetición de algunas oraciones ya establecidas, no es espontáneo, ¿sí? Son plegarias tradicionales a veces que están basadas a veces con rituales, relacionadas a rituales o a veces a un contexto religioso. Y sí hay diferencias entre orar y rezar, ¿sí? Si nosotros hablamos de rezar, podríamos decir que son palabras ya establecidas y su enfoque está en la repetición y en la meditación. En cambio, si hablamos de orar, hablamos de palabras espontáneas que te salen del corazón, son muy personales y su enfoque está en un diálogo íntimo entre tú y Dios. Entonces vemos que hay una gran diferencia. Y vimos anteriormente que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, ¿sí? Les dijeron, enséñanos a rezar. Él les dijo, enséñanos a orar. Y esto nos lleva al primer punto de nuestra enseñanza de hoy. Jesús nos enseña a orar. Él nos da una guía de oración. Para eso vamos a ir a Lucas 11 a partir del versículo 1. Y vamos a complementar con el versículo que leíamos anteriormente, ¿sí? Y nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, sí también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, y más líbranos del mal, ¿verdad? Entonces, aparentemente el orar es simple, si seguimos lo que aquí Jesús le dice a sus discípulos. Pero esta oración, conocida como el Padre Nuestro, es mucho más que rezar o repetir. Jesús aquí nos está invitando a repetir lo que está escrito aquí, ¿sí? Esta es una enseñanza mucho más profunda sobre cómo relacionarnos con Dios. Jesús no nos dio aquí palabras para repetir, iglesia, sino Él nos está dando un modelo de cómo acercarnos al reino de Dios. Esto es una guía para orar, ¿sí? Y si nosotros empezamos a analizar un poco, Jesús dijo, Padre nuestro, les enseñó a pedir así. Él no dijo solamente mi Padre, Él no habló en singular, toda la oración es en plural, ¿sí? Y esto nos va enseñando que la fe cristiana es comunitaria, por eso estamos aquí nosotros reunidos como iglesia. Jesús nos enseña a orar como parte de un cuerpo, porque la palabra del Señor dice que todos somos el cuerpo de Cristo. Y lo que estamos buscando con esto, si bien es una relación personal con Dios, eso no nos aísla, no nos hace individuos aislados. Somos iglesia, vivimos en comunidad y practicamos la fe en comunidad, no aislados. Él dijo que no dejemos de congregarnos en ningún momento. Hay gente que tiene la costumbre de congregarse, pero Él nos pidió que no lo hiciéramos, que hagamos iglesia, que hagamos comunidad en su nombre. Pero también Él dice
que estás en los cielos, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto nos recuerda dónde está Dios, ¿sí? Sabemos que está aquí con nosotros a través de su Santo Espíritu, pero también nos recuerda su gloria y su santidad cuando decimos que está en el cielo. Y también le decimos, santificado sea tu nombre. Entonces, al decir nosotros esta frase o estas palabras, deseamos que Dios sea reverenciado por nosotros, por nuestras palabras, por nuestras oraciones. No es que con esto su nombre se vuelva santo, lo concreto es que Él ya es santo. Nosotros solamente estamos reconociendo su santidad. ¿Sí? Le decimos, venga tu reino. Entonces, cuando nosotros decimos esto, venga Señor tu reino, venga. Nosotros deseamos que el gobierno de Dios, Iglesia, se manifieste no solo en nuestras vidas, sino en todas partes, en todo el mundo. Que las buenas noticias lleguen a todas las personas que aún no han escuchado, porque le estamos diciendo, venga, venga Señor tu reino. Estamos haciendo una oración misionera, Iglesia. Y nosotros hemos sido llamados también a llevar esa palabra a donde vayamos. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y no solo eso, bautícenlos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Le pedimos que se haga su voluntad, como en el cielo también en la tierra. Eso es lo que le decimos cuando Jesús nos enseña a orar aquí. Entonces, cuando decimos esto, nosotros tenemos que tener en claro que nos sometemos a su voluntad, a lo que Él quiere, a sus planes, porque sus planes son mejores que los nuestros. También decimos que nos dé el pan nuestro de cada día, ¿sí? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y esto muestra que debemos depender de Dios, Iglesia, en todo momento, todos los días, no en nuestras propias fuerzas. Esto tampoco significa que nosotros vamos a orar y vamos a esperar que todas las cosas caigan del cielo. No significa eso. Nosotros hacemos nuestra parte, pero entendamos que dependemos de Dios en todo, porque el Señor dice que nada tenemos que no haya venido del cielo. También le decimos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros reconocemos que tenemos la necesidad de la gracia de Dios, del perdón. Es algo que no podemos comprar, pero sí podemos pedirle a Dios que nos permita acceder a su gracia. Y hay una sola forma, declarando a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Finalmente, esta guía de oración dice, ¿no? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es aquí cuando nosotros pedimos la protección del Espíritu Santo del Señor sobre cada uno de nosotros. Nosotros oramos por protección, no solo para nosotros, para los nuestros, cuando salimos, cuando viajamos, ¿verdad? Entonces, esto es aquí a lo que se refiere la guía de oración que Jesús nos va dando. Hablábamos de que hay una diferencia entre rezar y orar, ¿sí? Y la vemos claramente. Entonces, esta es una guía de oración, no es algo que nos invita a repetir y a repetir y a repetir, sino que nos está mostrando paso a paso cómo acercarnos al Señor en oración. Pasa que en general nosotros cuando oramos, lo primero que llevamos ante el Señor a veces son nuestros propios asuntos, ¿sí? ¿Cuántas veces pasa que empezamos a orar y lo primero es nosotros, nuestras necesidades, nuestras cosas? Señor, necesito esto, necesito el otro. Pero Jesús claramente nos está enseñando algo distinto. Nos enseña a poner el nombre de Dios primero, a poner el reino de Dios primero, a poner su voluntad primero y luego recién nuestros asuntos personales. Es como debemos acercarnos a Dios, Iglesia. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos directamente a exponer nuestros asuntos ante Dios? Llevamos directamente, primero nosotros. ¿Qué pasaría aquí? Si Dios hiciera todo lo que nosotros estamos pidiendo, entonces, ¿qué pasaría? Estaríamos invirtiendo los papeles, ¿verdad? Nosotros nos pondríamos en el lugar de Dios y Dios en el lugar de siervo. O sea,
Él hace lo que nosotros le pedimos. Pero Jesús nos está enseñando algo distinto. Nos está enseñando a poner primero a Dios, su voluntad, su reino, todo primero. Luego, nuestros asuntos. Y nos da una guía excelente de cómo acercarnos a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ir al punto número 2 de nuestra enseñanza. Si estamos hablando de orar, entonces debemos hacernos la pregunta, ¿cuándo debemos orar? Y acerca de esto, la Biblia nos enseña que la oración no está limitada a un tiempo, ¿sí? No está limitada a un momento, a un lugar, sino que debe ser parte de nuestro diario vivir, de nuestro constante, de todo nuestro tiempo, ¿sí? La oración debe estar presente en todo momento en nuestra vida. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17. La palabra dice, oren sin cesar, oren en todo tiempo, ¿sí? Y o que no está diciendo si quieren. Esto es un mandato, iglesia, ¿sí? Y no significa repetir palabras todo el día. Nos está invitando a eso. Él quiere una actitud constante de comunión con Él, que te acerques de corazón, ¿sí? Que estés siempre disponible para hablar con Él, que aproveches todo el tiempo, cualquier momento para acercarte a Él. Si nosotros empezamos a evaluar un poco nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos tiempos en los que simplemente hacemos cosas y podríamos aprovecharlos para orar, para alabar al Señor y para adorar, ¿sí? Por ejemplo, cuando te bañas, ¿qué haces? Aparte de bañarte. Solo te bañas, pero ese tiempo tú podrías utilizarlo para bañarte y adorar y alabar al Señor. Y así cada parte de nuestro día podríamos utilizarlo mejor, podríamos utilizar este tiempo. La palabra dice en todo tiempo, oren sin cesar. Y si nos ponemos a analizar algunas cosas, pues tenemos mucho tiempo que simplemente pasa, pero podríamos llenar esos vacíos con orar y orar. ¿Sí, iglesia? Entonces, vemos que podemos orar, por ejemplo, al comenzar y terminar el día. Y el salmista nos enseña esto. Si nosotros buscamos en nuestras Biblias el Salmo 5:3, vamos a encontrar cómo David le dice, Señor, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Él está todas las mañanas acercándose al Señor. Y si vamos un poquito atrás, en el Salmo 4:8, también le dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El Señor quiere que oremos en todo tiempo, que le entreguemos nuestro día, levantarnos y que agradezcamos al final del día también. Que oremos antes de tomar decisiones, ¿sí? Busquemos en nuestra Biblia Santiago 1:5. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Cuando tengamos que tomar decisiones, iglesia, busquemos la guía del Señor. Él está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para hacer todo lo que necesitemos hacer. En todo tiempo, Él está disponible. Jesús mismo oró antes de ir a sus discípulos. Si nosotros buscamos Lucas 6:12, ¿sí? Nos dice que por aquel tiempo Jesús fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche. Y cuando Él descendió de la montaña, lo que hizo fue llamar a sus discípulos. Pero Él se pasó una noche entera orando para tomar la decisión de a quién iba a llamar, para que el Padre le llamara. Entonces, nos va enseñando Jesús que debemos orar en todo tiempo, ¿sí? También debemos orar en los tiempos de angustia o necesidad. Es cierto, a veces nos acercamos a Dios solamente cuando llegan estos momentos y no en otro tiempo. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé
¿sí? La oración, iglesia, es un refugio en medio de las tormentas que podamos pasar, en medio de las dificultades que la vida nos presenta. Recordemos que muchos salmos nacieron en momentos de dolor, dificultad y de persecución. Cuando David era perseguido, él clamaba a Dios. Él hablaba con los salmos, oraba a Dios, ¿sí? También debemos orar en momentos de gratitud y de adoración. Iglesia, no solo oramos cuando tenemos que pedir, oramos para agradecer también, para alabar. Tenemos que empezar a ver que la oración también es una celebración, que no solo es pedir, que no solo es necesidad, que también es agradecimiento, es alegría, es celebración. La palabra del Señor dice, en todo tiempo, oren en todo tiempo. Jesús también oró por los alimentos. Recordemos que antes de la multiplicación de los panes y los peces, Él lo primero que hizo fue dar gracias a Dios y luego recién los discípulos repartieron los alimentos. Y esto es un hábito que tenemos que tener todos los días de nuestra vida, en todo tiempo. No debe darnos vergüenza, iglesia. A veces estamos en la calle y no queremos orar por el qué dirán, pero nosotros somos representantes de Cristo y el Señor quiere que oremos en todo tiempo, ¿sí? Incluso por los alimentos. Entonces, los cristianos, representantes de Jesús, debemos de orar continuamente, en todo tiempo. Podemos buscar los tiempos vacíos de nuestro día y ahí buscar llenarlos con oración para el Señor. Evidentemente, si tú vas a orar en todo tiempo, no vas a poder tener una postura de rodillas, tal vez, ¿sí? No va a importar el lugar, no va a importar por cuánto tiempo lo hagas, pero lo importante es que lo hagas, que sí lo hagas. Y Dios quiere eso, quiere una comunión contigo, ¿sí? Podemos aprovechar cada momento del día, iglesia. Eso es lo cierto, para tener una comunión constante y fluida con Dios. ¿Ok? Vamos a ver algo más. Tercer punto. Deberíamos de generar nuestros hábitos de oración. Por ejemplo, el Salmo 5.3, que ya lo leíamos anteriormente una parte, nos dice, por la mañana, Señor, escucharás mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Vemos que David tenía el hábito de presentarse todas las mañanas ante Dios. Él le dice, por la mañana, por la mañana, por la mañana. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer lo mismo, por la mañana, por la tarde o por la noche. Tú defines el tiempo, cuándo, pero David nos enseña que en la mañana era un buen momento. Podemos imitar a David, ¿sí? Entonces, vemos que para el salmista, en este caso David, la oración de la mañana era un hábito y formaba parte de consagrar su día a Dios. ¿Sí, iglesia? Entonces, como hábitos de oración, también deberíamos tener una hora habitual y un tiempo para orar. Así como tenemos tiempos establecidos para alimentarnos, desayuno, almuerzo, cena, ¿sí? Debemos de tener un horario para alimentar nuestro ser interior. Establécelo, puede ser a las 4 de la mañana, puede ser a las 6. Establece un tiempo con Dios, haz una cita con Él todos los días y fórmate ese hábito, porque si no nos formamos el hábito, va a haber días que lo hacemos y días que nos olvidamos de hacerlo. Y Dios quiere que nos acerquemos todos los días a Él, en todo tiempo. También es recomendable tener un lugar destinado, ¿sí?, para hacer nuestras oraciones, cuando tú dispongas de ese tiempo. Donde nadie te interrumpa, obviamente, y donde tú puedas estar a solas, donde puedas tener esa relación, donde puedas entrar en sus atrios, ¿no?, con alabanza, como dice su palabra, con acción de gracias. Eso es lo que quiere el Señor. También se recomienda tener una libreta donde tú apuntes tus necesidades de oración, para que así tú puedas ir específicamente a tus oraciones, para que sepas cuáles son los motivos por los que vas a orar. Y créeme que esa libreta te va a permitir recordar cómo Dios ha respondido a tus oraciones, cuando tú las anotas.
Las vas a revisar en un tiempo y vas a decir, sí, Dios me respondió, hizo esto, esto y esto. Es un hábito bonito escribir qué es lo que queremos de Dios y también escribir cómo Él va contestando esas oraciones, cómo va llenándonos, cómo va respondiendo de forma tan amorosa. Y también debemos tomarnos el hábito de escuchar a Dios, porque si la oración es una conversación íntima entre tú y Dios, cuando hay una conversación siempre tiene que haber alguien que habla y que escucha. No solo se trata de hablar y hablar y hablar. También tenemos que tomarnos ese tiempo para escuchar. Y Dios quiere hablarnos, pero si nosotros oramos, terminamos y nos vamos, ¿cuál es el tiempo para oír? Tenemos que darnos ese tiempo para escuchar, para aprender a escuchar la voz de Dios, para discernir la voz de Dios. Sí, iglesia, Él nos habla a través de su palabra, a través de personas. Él está queriendo comunicarse con nosotros todos los días. Él nos ha dicho, oren en todo tiempo. Y la oración es de dos, no es de uno, no es solo hablar. Tenemos que darle tiempo también a Él. Ahora vamos a ver el punto número 4. Y vamos a ver cómo la Escritura nos enseña dónde no orar y dónde sí orar. Y lo va a explicar Mateo 6, 5 y 6. ¿Sí? Y vamos a ver aquí, nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero te dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, iglesia, cuando oremos, tenemos que hacerlo buscando la gloria de Dios, ¿sí? Aquí vemos que Jesús da por sentado que nosotros vamos a orar, porque Él dice, cuando oren, ¿sí? Dice, si quieren orar, nos dice, Él dice que oren. Si vamos a ser seguidores de Cristo, Él da por sentado que nosotros estamos orando, ¿sí? Entonces la oración es parte esencial de la vida espiritual. Nos dice, no sean como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y esto se refiere a personas que a veces con sus oraciones buscan impresionar a otras personas. Tenemos la motivación y la oración no es para impresionar a las personas. Si nuestras oraciones tienen que impresionar a alguien, que sea a Dios, no a los hombres. La palabra de Dios dice que hagamos todas las cosas como para agradar a Dios, no a las personas, ¿sí? Y vemos aquí, Jesús ciertamente no prohibió orar en público, pero aquí hace referencia que nuestras oraciones siempre deben estar dirigidas a Él, a Dios, no tratando de impresionar a terceros o a otras personas, ¿sí? Y eso nos llama a revisar qué hay en nuestro corazón para orar. ¿Cuál es la motivación? Es eso, iglesia. Pero también nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Tu aposento es tu cuarto, ¿sí? El aposento simboliza el espacio que tú has designado para encontrarte a solas con Dios, lejos del ruido del mundo, de todas las cosas que te pueden distraer. Es tu lugar de retiro, ¿sí? Donde tú tienes intimidad con Dios. Allí es donde no vamos a poder impresionar a nadie más que a Dios. Ese es el lugar donde tú y Dios se van a encontrar, cara a cara, personalmente. Eso es lo que quiere Dios. Nos lo dice aquí en su palabra. ¿Okay? Ahora vamos a ir al punto número 5 y vamos a ver que la Escritura también nos dice cómo no debemos orar. ¿Sí? Veíamos anteriormente dónde no y dónde sí. Ahora vamos a ver cómo no debemos orar. ¿Sí? Y a veces lo hacemos con motivos egoístas o contrarios a la Escritura. Miremos lo que nos dice Santiago 4:3. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, ¿sí?
Iglesia, nuestro corazón no debe estar centrado en motivos egoístas, solo nosotros. Dios no responde a las cosas que están fuera de su voluntad, porque si respondiera a todo lo que pedimos y está fuera de su voluntad, ¿qué sería de nosotros? ¿Sí? Entonces Dios quiere que oremos conforme a su voluntad, cosas que estén de acuerdo con la Escritura. ¿Cómo conocemos su voluntad? Leyendo la Biblia, leyendo su palabra. Él no quiere que oremos con falta de fe, ¿sí? Santiago 1:6 dice, pero el que pida, pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Esto es una enseñanza profunda, iglesia, de cómo no debemos orar y cuál debe ser nuestra actitud como creyentes. ¿Cómo debemos pedirle a Dios? Debemos hacerlo creyendo que Él sí puede, sin dudar, ¿sí? Sin ser inconstantes. Porque la oración sin fe, iglesia, es como una carta sin dirección. Definitivamente no va a llegar al destinatario, ¿sí? Y la duda no solo afecta a nuestra oración, no, afecta toda nuestra vida, iglesia. Entonces Dios no quiere que oremos de esta manera, sin fe. Él quiere que pongamos toda nuestra convicción en que Él puede, pero también debemos recordar que nuestras oraciones deben estar conforme a su voluntad y no a la nuestra. Porque en la guía que nos daba en el Padre Nuestro, nosotros le decimos, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, nuestras oraciones deben estar de acorde a lo que Él quiere, ¿sí? A lo que está escrito. No debe contradecir la Escritura. Entonces, iglesia, nuestra fe debe estar acompañada por un corazón limpio, ¿sí? Debemos perdonar y pedir perdón también. No hay oración poderosa sin un perdón sincero. Debemos de perdonar a los que nos ofenden y también pedir perdón para acercarnos a Dios primero. Hay un dicho muy común que nos dice que la fe mueve montañas, ¿sí? Pero el perdón es el que abre las ventanas del cielo, ¿sí? Abre el corazón también para que la oración pueda fluir. Entonces, ahora vamos a ver cómo sí debemos orar. Anteriormente veíamos cómo la palabra que no debemos orar y ahora veamos cómo sí debemos orar. Veíamos que anteriormente Dios no quería que oremos sin fe, pero ahora veamos cómo debemos orar con fe, ¿sí? Y para eso vamos a leer Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Es de lo que hablábamos, ¿no? Debemos acercarnos con un corazón limpio, perdonar y pedir perdón para acercarnos al Señor. Debemos orar conforme a su voluntad, eso es lo que decíamos, ¿verdad? Debemos orar conforme a su voluntad. Entonces, Primera de Juan 5:14 nos dice lo siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Entonces, iglesia, esto nos va recordando que nuestras oraciones deben alinearse con los propósitos de Dios, con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Y tenemos ejemplos bíblicos de cómo debemos orar, ¿sí? Recordemos a Daniel. Daniel era un joven judío que fue llevado en el exilio babilónico, ¿sí? Él era conocido por su dedicación a Dios, ¿sí? Él oraba 3 veces al día. Tenía ese hábito de oración, pero
había gente celosa de Daniel, porque el Señor le había dado mucha sabiduría y era uno de los consejeros principales. Pero ellos se enteraron que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Y qué hicieron? Convencieron al rey para que firmara una ley o un edicto donde decía que cualquiera que adorara a cualquier otro dios o cualquier otra persona que no fuera el rey, debería morir, ¿sí? Debería ser arrojado al foso de los leones. Y el rey lo firmó. Y esta gente celosa fue y acusó a Daniel, porque a pesar de que hubo esa ley que ponía en riesgo la vida de Daniel, él no dejó de orar. Él siguió con su hábito de oración y acercándose a Dios. Y esta gente celosa fue y le dijo al rey, mira, tú has firmado esto, y él sigue orando a su Dios, así que le toca ir al foso de los leones. ¿Y qué pasó? Pusieron a Daniel en el foso de los leones. Pero sabemos también que Dios cerró la boca de esos leones y a Daniel no se le encontró ni siquiera un rasguño, nada, cuando lo sacaron. Entonces, esto nos va mostrando, iglesia, que nuestros hábitos de oración deben ser permanentes y que nada debe desviarnos de orar y de presentarnos ante el Señor, ¿sí? Entonces vemos que la constancia en la oración de Daniel regularmente nos va mostrando que debemos establecer esos hábitos, esa comunicación con Dios, ¿sí? Debemos permanecer fieles a Él, aun cuando nuestra vida esté en peligro, aun cuando nuestros amigos nos vean como raros, porque eso es lo que pasa. Pasa, ¿sí? Nos vamos quedando sin amigos cuando nos acercamos a Cristo, porque nos ven diferente. Y aquí es cuando nuestra fe es cuestionada. ¿Debo seguir orando? ¿Debo dar gracias por los alimentos delante de ellos? ¿O mejor me callo? Debemos continuar haciéndolo. Daniel lo hizo cuando su vida estuvo en peligro. Gracias a Dios nuestra vida no está en peligro por hacer nuestras oraciones. Pero sí tal vez nuestras amistades, pero sí tal vez el que nos vean diferente, el que piensen que estamos locos o que somos a veces radicales o cosas así. Pero Dios nos enseña qué debemos hacer, ¿sí? Vamos a ver que Jesús también oraba y nos enseña cómo, ¿sí? Nos dice que Jesús oraba en lugares solitarios. Él también buscaba su aposento, ese lugar donde acercarse al Padre, ¿sí? Y para él, vamos a ver que su aposento era un lugar distinto. Marcos 1:35 nos dice que muy de madrugada, era el hábito de Jesús, orar muy de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario para orar, ¿sí? Entonces, es ahí donde Jesús se ponía a orar. Él tenía su lugar, que no era necesariamente una habitación. Él salía afuera, ¿sí? Y allí se encontraba con Dios. Él estaba confiando en la voluntad del Padre, ¿sí? En que su oración iba a ser escuchada. Vemos que también Jesús nos enseña a orar confiando en la voluntad del Padre. Veamos Mateo 26:39. Jesús dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿sí? Vemos que Jesús estaba entregado completamente a la voluntad del Padre. Y la guía de oración que nos da Jesús en el Padre Nuestro nos recuerda nuevamente que nosotros pedimos: hágase tu voluntad, porque es lo mejor para nosotros, porque Dios sabe que nos conviene, ¿sí? Jesús también hizo oraciones breves pero poderosas. Recordemos cuando Lázaro había sido puesto en el sepulcro, ¿qué pasó aquí? Quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, ¿no? Padre, te doy gracias porque sé que me has escuchado. Y después de decir esto, él llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y salió. Esto nos muestra que Jesús había tenido una comunión con el Padre antes, tal vez aun cuando todo estaba oscuro. Y eso a Jesús le lleva a hacer oraciones cortas y dar gracias, porque Él ya lo había escuchado. Y estas oraciones cortas son poderosas, tanto que Jesús levantó a Lázaro, ¿sí? Con algo pequeño.
vamos a ver nuestro último punto, y es que Dios sí escucha las oraciones. Y Mateo 21:22 nos lo ilustra. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Recordemos que también debe estar conforme a la voluntad de Dios. Él nos dice, si ustedes creen, dice si ustedes dudan, si ustedes creen. Y no se trata de creer en cualquier cosa, iglesia, sino de creer en que Dios sí puede, que Él tiene todo el poder para hacerlo, ¿sí? Que Él tiene la convicción, pero la convicción tiene que estar en nosotros también. Hace más o menos 2 años, cuando yo recién llegué a Calvary, recuerdo que Juan nos invitó a un viaje a Cajamarca para escuchar a un misionero que venía desde la República Checa. Su nombre es Peter Jacek, ¿sí? Él tenía como experiencia ser administrador de hospitales y era misionero de la Voz de los Mártires, ¿sí? Que es un ministerio que nosotros también conocemos por Alex Cruzado, ¿sí? Y él estaba en ese tiempo en África. Y lo que él estaba haciendo allá era buscar asistencia médica o brindar asistencia médica a los cristianos perseguidos, ¿sí? Por grupos terroristas como el Boko Haram, ¿no? Sabemos que allá persiguen a los cristianos y con machete les cortan los brazos, las manos, tratan de matarlos, pero algunos sobreviven y él estaba buscando darles ayuda a esas personas. Pero en el 2015, cuando él estaba en Sudán, fue arrestado allí y lo acusaron de espionaje. Arrestado por ser cristiano, no porque sea espía, pero esa es la acusación que le dieron. Y rápidamente lo condenaron a cadena perpetua, ni siquiera 1 año, 2 años. Le dieron cadena perpetua, solo por ser cristiano y por tratar de ayudar a otros cristianos. Entonces, él fue llevado a una primera cárcel, directamente a una primera cárcel, y allí se encontró con que todos los que estaban ahí recluidos eran terroristas de ISIS, o sea, cabecillas, todos aquellos que persiguen al cristianismo, todos eran terroristas, y lo pusieron en una celda con 4 hombres más, y uno de ellos era de un alto rango de ese grupo terrorista, de ISIS, y ahí a él, en esa celda, lo maltrataban físicamente, lo obligaban a lavar el baño con sus propias manos, lo obligaban a comer allí y a dormir allí, al lado del baño, ¿sí? Pero él, había un tiempo en el que tenía mucha paz, y esto era entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Él podía dormir en paz, ¿sí? Y él textualmente en sus palabras dice que a pesar del maltrato físico, él dice, me di cuenta de que Dios estaba realizando un milagro porque yo tenía paz. Incluso podía pensar en mi familia y orar por ellos sin romper en lágrimas, dice él, ¿no? Porque Dios estaba conmigo. Podía dormir en paz, dice. Y él no entendía por qué pasaba esto, ¿no? O sea, sabía que era Dios, pero no entendía el contexto. Después de un tiempo, realmente 445 días de que él estuvo en la cárcel, la embajada de su país estaba negociando con el país de Sudán y pudieron liberarlo y llevarlo a casa. Y ahí él llega a enterarse de que en ese horario que él podía tener paz y podía dormir, había un grupo de personas que se reunían a orar por él. Y esto, iglesia, nos muestra que las oraciones sí importan, que mientras esas personas oraban por él, él podía tener paz, él podía dormir en paz, podía acordarse de su familia, orar por ellos. Entonces, Dios escucha nuestras oraciones le importan, iglesia. Y eso es lo que Dios nos enseña aquí, que debemos confiar en Él, que debemos mantenernos fieles a Él, que nuestras oraciones deben estar hechas con fe, dirigidas en base a su palabra. Si bien Él nos da una guía, nos da libertad también para orar, pero debemos ir conforme a su voluntad, iglesia. Entonces, definitivamente esta enseñanza nos va mostrando que la oración no es pasiva, iglesia, sino que tiene efectos reales.
no solamente en el mundo espiritual, sino también en el mundo físico, porque podemos ver las consecuencias como las veía este misionero, ¿sí? La oración no está hecha para informar a Dios, iglesia. La oración está hecha para relacionarnos con Él, ¿sí? Es una herramienta que nosotros podemos usar para cambiar las circunstancias, no solo las nuestras, sino aquellos a los que amamos o por quien queremos pedir, ¿sí? Finalmente debemos decir que la oración no va a cambiar a Dios, no sirve para cambiar a Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Pero la oración sí tiene el poder de transformarnos a nosotros también. Para eso oramos, no para cambiar a Dios, sino para que nosotros también seamos cambiados. Por medio de la oración Dios va trabajando en nosotros. Es por eso que la oración es importante, por eso es que Jesús nos enseñó a orar y nos dio una guía, iglesia. Vamos a terminar aquí la enseñanza, vamos a orar para terminar y luego nos vamos a quedar con la última alabanza.